Yo pertenezco a la Asociación de Jubilados Uruguayos en España. También no quisimos adherir a esta conmemoración de un grande, porque se nos fue un grande. Y como decía Pepe, muchos hablan de mí, pero nadie me sigue. Tienen que seguirme, tienen que ser un poco más humildes, porque él era un faro de los pobres, aunque él decía que no era pobre, que él no necesitaba más para vivir. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a decir de Pepe? No podemos decir más nada, ya está todo dicho. Es un grande que se nos fue y que es nuestro faro, va a ser el que nos va a iluminar de ahora en adelante. Y nosotros los jubilados estamos muy agradecidos con Pepe, porque él luchó mucho por nosotros. Entonces, que viva siempre en nuestro corazón. Muchas gracias. De la Plataforma Intercultural de España, que representa a todos los vecinos y ciudadanos venidos aquí a nuestra ciudad, a nuestra comunidad. Y queríamos, por supuesto, agradecerle el apoyo del trabajo conjunto para poder hacer este acto a don Eduardo Béjar. Bueno, muchas gracias a todos, a todas, y al querido Lucho Rúa, que va a actuar ahora en unos instantes. Simplemente creo que es importante decir lo que significa que el primer acto que seguramente se está haciendo en el mundo, fuera de Montevideo y Uruguay, en homenaje al Pepe Mujica, se está haciendo en la Plaza de Patraix, emblemática plaza que siempre despierta desde hace muchos años la solidaridad y el compromiso de los vecinos y las vecinas de Patraix y de Valencia. Y también en el último lugar que estuvo, que fue, como decía Tony, este lugar, en la Casa Uruguay, del extinto y querido amigo Roberto Ruiz, que ya no está entre nosotros, y que fuimos capaces de traerlo ese día aquí. Yo creo que esto, más que un acto para despedir un muerto, es un acto para levantar la antorcha y encender nuestros corazones del compañero caído. Es un acto para que esos corazones nuestros se comprometan con los mismos principios y los mismos valores que el compañero manejó durante toda la vida. Este no es un acto para llorar, es un acto para comprometernos, es un acto para saber hacia dónde vamos, es un acto que en este sitio nos convoca para saber, como decía el Pepe, qué sería del mundo si no hubiera fuerzas progresistas, si no hubiera movimientos sociales, si no hubiera gremios, si no hubiera sindicatos, trabajadores y trabajadoras que luchan por la igualdad y por los derechos de todas y de todos. Este acto también es para darnos cuenta de las cosas que somos capaces de hacer. Miles y miles de jóvenes en el Uruguay acompañaron al Pepe hasta su última morada. Esos jóvenes que a veces el sistema nos dice, como los trataba aquí, que eran los ninis porque no podían comprometerse con nada. Pero cuando en esta ciudad y en esta región hubo una dana en más de 80 pueblos, fueron los jóvenes voluntarios que fueron a desmentir que con una pala y un cepillo podían salvar vidas, mientras otros estaban en el entorno de fiesta. Y los más veteranos, que venimos quedando y que somos el puente para las futuras generaciones y de aquellos que se van, también tenemos la responsabilidad de transmitir ese legado a las generaciones que vienen. Hoy aquí lo que hacemos es eso, asumir un compromiso con los principios, con los valores y saber siempre y a cada instante de qué lado hay que estar, aun cuando nos equivoquemos. Estamos del lado que tenemos que estar, que es del lado que estaba el Pepe y del lado que más se necesita. Y por eso estamos hoy aquí dando una muestra de compromiso y de responsabilidad. Yo simplemente quería decir estas palabras porque esto lo sentimos, creo que así, como un acto de venir a decir: aquí estamos, aquí seguimos. Pepe, las viejas banderas por las que siempre luchaste flamean con nuevos vientos desde la Plaza de Patraix hacia el mundo con los que estamos aquí presentes.
último, vecinos, vecinas, compañeros, compañeras, quisiera refugiarme en un poeta latinoamericano, Carlos María Gutiérrez, que escribió el poema del fusilado. Y en sus últimas estrofas decía algo que seguramente el Pepe nos lo dijo, nos lo estaría diciendo ahora. Mi tumba no anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos luchando. Mi voz es la que va gritando justicia en el mundo entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Gracias, Pepe. Hasta la victoria siempre. Sueño de una sociedad libertaria y sin clases. Mis errores son parte hijos de mi tiempo. Obviamente los asumo. Pero hay veces que me grito con nostalgia: ¿quién tuviera la fuerza de cuando éramos capaces de adebar tanta utopía? Gracias, Pepe, por esas palabras. Por ello, hoy también damos la palabra a sus... Bien, muchas gracias. Voy a comenzar con un canto oriental. Dale caña. Canto oriental, canto amigo, canto mil veces cantado. Suena el clarín de los gallos cuando la mañana viene, y como dice Benedetti, el canto no se ha acabado, ni colorín ni colorado, el canto no se ha acabado. A ver, ni colorín ni colorado, el canto no se ha acabado. Canto oriental, canto amigo, viento que mueve la espiga, pone en las manos de Artiga un corazón levantado que hace falta como el trigo para el pan recién horneado. Ni colorín ni colorado, el canto no se ha acabado. Ni colorín ni colorado, el canto no se ha acabado. Canto oriental, canto amigo, un viajero de este tiempo, por los que quedan adentro y escriben tu poesía oriental de amanecida, por los niños de Biglietti, y como dice Benedetti, el canto no se ha acabado, ni colorín ni colorado, el canto no se ha acabado. A ver, ni colorín ni colorado, ahora sí, el canto no se ha acabado. Canto oriental, canto amigo, un viajero de este tiempo, por los que quedan adentro y escriben tu poesía oriental de amanecida, por los niños de Biglietti, y como dice Benedetti, el canto no se ha acabado, ni colorín ni colorado, Cita Rosa anda cantando